Decía Loracto, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Es por eso que una de las grandes preocupaciones del incipiente Estado liberal fue el control del poder, y para limitarlo se concibió la teoría de la separación de poderes, de tal forma que decretaba el artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, toda sociedad en la que no está asegurada la garantía de los derechos ni determinada la separación de poderes no tiene constitución. Montesquieu dividió los poderes en tres: legislativo, ejecutivo y judicial. Poderes que se oponen unos a otros sin que ninguno pueda prevalecer o someter al resto. Pero la elección del sistema electoral y el tipo de formación política presente en cada país incide en este imprescindible factor y lleva a debilitar o robustecer el sistema democrático. Los primeros partidos que surgieron fueron los de notables o de cuadro, compuestos por lo más granado de cada lugar. Sus componentes se designaban en atención a una cualidad específica. Operarían hasta la Segunda Guerra Mundial. Si bien el modelo estadounidense vigente aún se asemeja a ellos, erigido sobre el sistema de elección uninominal por circunscripción electoral, coalición de candidatos individuales que sortea cualquier abuso de poder al estar elegidos directamente por sus votantes, ante los que responden de modo inmediato. El siguiente tipo de partido que irrumpió fue el de masas, llamado así por estar sustentado en un enorme número de miembros. En relación con el anterior, se sustituyó la calidad por la cantidad. Permitía el acceso al poder de toda persona, sin filtro alguno. Se mantenía económicamente por las aportaciones de sus componentes, de tal manera que cuantas más personas conformasen la organización, de mayores ingresos se dispondría. Generaba una burocracia profesionalizada, encargada de llevar las riendas del partido y una robusta base de afiliados. Esto conllevaba la perpetuación de la dirección a lo largo del tiempo. A finales del siglo XX nacen los partidos atrapatodo, como una evolución de los de masas, cuyo fin es la movilización del máximo número de electores para unos comicios concretos. Para ello se difuminan los programas en atención a intereses estratégicos. Su arenga se circunscribe a pomposos enunciados sin contenido alguno: justicia, cambio, mejora, donde las preferencias ideológicas se camuflan para obtener un elevado porcentaje de votos. Y es que ahora, gracias a la financiación pública, no resulta necesario contar con el apoyo de tantos militantes. Se suplen las convicciones por un fuerte liderazgo. Correspondería al principal modelo actual, con una desmedida burocratización y dirigentes transformados en genuinos profesionales de la política, sujetos que no conocen más oficio que ese, nada que ver ya con aquellos individuos que en un momento determinado de su trayectoria laboral en el sector privado optaron por volcar sus conocimientos a la vida pública. Organizaciones que pueden acabar afectadas por el síndrome de regresión paranoide, a saber, fragmentadas en diversos grupos, atrincherados en pequeños reinos que ya no comparten un proyecto común, sino únicamente el propio, donde impera la traición y el ahondamiento en las heridas hasta convertirlas en insalvables. Otro de los síntomas de este fatal padecimiento sería la promoción de caudillos que se valen de cualquier atajo para mantenerse en su puesto, exclusiva forma de ganarse su sustento. Entre tanto, los demás callan por temor a ser sancionados y verse expulsados de los núcleos de poder. Consecuentemente, los afiliados de valía se echan a un lado para no ser arrollados por el turbulento vendaval, y su máximo líder queda amordazado, abocado a ceder a sus caprichos con tal de no ser derrocado, situación que conforma el paso previo para la refundación o extinción de la dolorida formación.
Por último, cabe citar a los partidos empresa, evolución de los partidos atrapatodo y creados específicamente en torno a la figura de un líder. Toman el pulso a la opinión pública y proponen aquello que el ciudadano quiere oír, pues lo importante es ganar las elecciones. Se articulan a su alrededor agencias de marketing y publicidad, empresas de radio, televisión, prensa. Un ejemplo paradigmático fue Forza Italia de Silvio Berlusconi. Una de las diferencias entre el norte y el sur de Europa, especialmente España, Portugal y Grecia, es que los partidos políticos aparecieron en estos últimos países cuando en el resto de naciones el modelo de masas ya estaban retiradas, debido a que eran democracias relativamente jóvenes, hecho que potenció en el supuesto español formaciones muy cohesionadas y disciplinadas. El efecto inmediato es que la labor legislativa se fusiona con la del ejecutivo al que sustenta, donde el presidente del gobierno es el líder igualmente de su partido, el calificado como estado de partido, en el que en teoría se proscribe el mandato imperativo, pero en la práctica emana de la orden del jefe de la formación, gracias a las listas cerradas y bloqueadas. En Estados Unidos, por ejemplo, impera el sistema de elección uninominal por circunscripción electoral, donde se escoge a un diputado o senador por cada distrito, legitimado por la confianza que su electorado ha depositado en él, lo que evita cualquier injerencia partidocrática. De este modo, el representante público se pensará mucho el hacer caso omiso de las solicitudes del ciudadano en pro de acatar el mandato imperativo de su organización, camuflado como disciplina de partido, porque si así se comportara indefectiblemente perdería el puesto en los siguientes comicios, no como en España, que se rige por listas cerradas y bloqueadas. Aquí el cargo electo, en la práctica, solo responde ante el jefe de filas que lo puso, a quien corresponde resolver si en la próxima contienda electoral repetirá en su escaño. En el Reino Unido, el sistema es el uninominal mayoritario, donde gana el candidato que más votos logre. El modelo de mayoría simple de Estados Unidos y Reino Unido soslaya los extremismos y fomenta el pragmatismo opositor, porque es muy difícil que un partido radical gane escaño alguno en un determinado distrito, al no ser habitualmente fuerzas mayoritarias. Además, el vínculo de un representante con los electores de su circunscripción es bastante alto. Potencia igualmente la rendición de cuentas, ya que es fácilmente atribuible la responsabilidad al cargo electo. Enfrente se sitúan las listas de representación proporcional contempladas en España, donde es frecuente que se radicalicen las posturas al dar entrada a pequeñas fuerzas revolucionarias, lo que suscita a veces coaliciones de gobierno de muy difícil sostén. La relación entre los cargos públicos y los electores tiende a diluirse, se provoca una desafección, pues son los partidos los que nombran a las personas entre las que hay que elegir, cuyos méritos habitualmente se reducen a su proximidad al líder de la formación. Por eso el voto se suele otorgar más al partido que al candidato. La situación empeora con las listas cerradas y bloqueadas, donde nada más que se puede aceptar o rechazar aquello que presenta el partido. Es el método en España empleado para el Congreso, ayuntamientos, parlamentos autonómicos y también para las elecciones europeas, con excepción de las listas abiertas con voto limitado al Senado. Por contra, Alemania dispone de un sistema de representación proporcional personalizada, donde casi la mitad del Parlamento se elige por mayoría, habitualmente en distritos uninominales y el resto por listas de representación proporcional. Hay que aclarar igualmente que, según lo propuesto por Maurice Duverger, para evitar
el bipartidismo en los sistemas mayoritarios, se ha de ir a una segunda vuelta que favorece el multipartidismo moderado, de manera que, si ningún candidato supera el 50% de los votos, se celebran unos nuevos comicios, poco después entre los candidatos que más votos sacaron. Se elimina en consecuencia lo pernicioso del voto útil, es decir, no voto al candidato X porque tiene pocas probabilidades de salir, aunque ideológicamente me sienta más identificado con él. Ahora bien, el investigador especifica que dichas deducciones son solamente tendencias que hay que conectar con condicionantes nacionales y sociales. Si bien asevera, debe quedar claro que la representación proporcional generalmente debilita el sistema democrático y el sistema de mayoría lo fortalece. Por su parte, para Steinrock, la representación proporcional surge por la convergencia de las presiones desde arriba y desde abajo. La clase obrera en ascenso quería bajar la barrera de representación para obtener el acceso a la legislatura y los partidos establecidos, considerando su mayoría en peligro, demandaban la representación proporcional para proteger su posición frente a las nuevas olas de movilización de electores bajo el voto universal. Y Giovanni Sartori manifiesta, los sistemas de mayoría son más propensos a generar gobiernos eficaces que los sistemas de representación proporcional. Añade además que si hay un sistema electoral mejor, ese es el sistema de segunda vuelta. Y es que tanto Maurice Duverger, Steinrock como Giovanni Sartori han aportado luz a la investigación sobre sistemas electorales, pues la opción por un sistema electoral u otro y la potenciación de partidos débiles o fuertes puede llevar al mayor o menor progreso de un país. Conclusivamente, si se quiere incidir en el aumento de la participación ciudadana, un punto de partida clave es dirigirse a un modelo de elección uninominal por circunscripción electoral. Desechar el sistema proporcional que tiende a radicalizar las posturas y no logra, por tanto, preservar la cohesión social. Con el fin de mejorar la participación y empujar a que cada uno vote a quien desee, por muy minoritaria que sea la opción, se puede instaurar incluso el sistema de rondas múltiples. En él se elimina la doble vuelta, si bien se conserva la tendencia de esta al multipartidismo, explicitado por el sociólogo francés Maurice Duverger. Se evita el gasto económico de unos nuevos comicios seguidos y el esfuerzo de la población de tener que ir 2 veces continuadas a las urnas. En una única papeleta se colocarían por orden, según las preferencias del elector, los candidatos. En primer lugar, situaría al ganador que desea, aquel que coincide con sus convicciones, independientemente de las probabilidades que tenga de hacerse con la victoria. Se suprime por consiguiente el efecto perverso que provoca el voto útil, o sea, no voto a X aunque me identifico con sus argumentos porque tiene escasas posibilidades de resultar electo. En segundo lugar, se señala otro postulante, aquel que de no salir la primera alternativa querría el votante que triunfase, y así sucesivamente. Se pueden marcar las preferencias que se quiera, solo una, 2 u ordenar por predilección todos los aspirantes que se presenten. En el sistema de rondas múltiples, a la hora de contar los votos, se computan inicialmente en la primera ronda exclusivamente la primera preferencia. Ganaría aquel que obtuviese la mitad más 1 de todos los votos. Si esto no ocurre, el que menos apoyo sacó queda eliminado. Y en la segunda ronda, las segundas preferencias de estas papeletas se suman al resto. Si tras este cálculo alguno consigue la mayoría absoluta determinada en un primer momento, a ese se le adjudicaría el escaño. De lo contrario, se volvería a eliminar al aspirante que menos respaldo recibió y las preferencias de estas papeletas se sumarían a los demás. En las restantes rondas se proseguiría de igual forma hasta que algún candidato obtuviese la mayoría absoluta en el primer instante
fijada. Y es que, a tenor de los dispares estudios de índices democráticos, los países considerados paradigmáticos otorgan un destacado poder decisorio al ciudadano, visto que hay que tener en cuenta que los estados se pueden catalogar como democracias plenas, autoritarismos competitivos o completos. En las democracias plenas se permite la libre participación en la contienda política a todas las ideologías y la libertad de prensa es absoluta. En tanto, los regímenes autoritarios competitivos consienten cierto nivel de competencia por el poder. Ahora bien, lo que los distingue de las democracias plenas es que hay un abuso del poder ejecutivo contra la libertad de expresión, de prensa, con represión de las voces críticas, donde suele ser habitual opositores encarcelados o exiliados. Además, la oposición acaba por unirse, con independencia de sus diferencias ideológicas, al objeto de poder colocarse frente al gobierno. Y por último, en los autoritarismos completos no hay ninguna posibilidad de competencia para acceder al poder político, no hay libertad de ideas políticas, tampoco cabe crítica alguna al gobierno.